El amanecer se derramaba sobre Jerusalén como un cántaro de oro líquido. Las piedras antiguas del muro occidental reflejaban el resplandor del sol, y los murmullos de cientos de peregrinos tejían una melodía que subía al cielo junto con el humo del incienso. Entre esas voces, un hombre permanecía sentado junto a una columna, con los ojos cerrados pero no por descanso. Era Efraín ben David, el ciego que conocía cada sonido de la ciudad como si fueran los contornos de su propio rostro. Oía el crujir de las sandalias sobre la arena, el choque metálico de las monedas ofrecidas por los fieles, el murmullo de plegarias en lenguas que no comprendía. Cada amanecer era igual, y cada día le confirmaba la misma condena: vivir en la oscuridad, mientras la vida se desplegaba frente a él sin dejarle entrar. Desde la infancia, Efraín había aprendido a caminar contando los pasos desde su choza hasta la puerta de Damasco. Su madre, antes de morir, le había dicho: «El Señor no castiga, hijo, solo espera». Pero los años habían hecho que esas palabras se volvieran huecas. Ahora apenas eran un eco lejano que se perdía entre los rezos de los demás. Jerusalén respiraba devoción y cansancio. Los soldados romanos vigilaban con desconfianza desde las esquinas, los mercaderes discutían por precios, los rabinos citaban la ley con voz severa, y entre todo ese ruido, Efraín se deslizaba como una sombra. Nadie lo veía realmente, aunque todos sabían que estaba allí, sentado con su cuenco vacío. Una mañana, el viento trajo consigo una conversación. Un grupo de peregrinos comentaba sobre un hombre que venía de Galilea, un maestro que hablaba de compasión y que tocaba a los enfermos para devolverles la salud. «Dicen que los cojos caminan y los mudos gritan su nombre», murmuró uno. Efraín se tensó. Había escuchado historias parecidas antes, promesas que se esfumaban como el humo, pero algo en la voz del peregrino lo estremeció. No era exageración, sino certeza. «Lo llaman Jesús de Nazaret», dijo otro. Efraín frunció el ceño. Había oído ese nombre, susurrado con temor por unos y esperanza por otros. El aire olía a pan recién horneado y polvo de piedra. Un grupo de niños pasó corriendo, riendo. Uno de ellos tropezó con Efraín, y al mirar su rostro sin mirada, dejó caer una moneda en su mano. «Que Dios te bendiga, señor». Efraín sonrió débilmente. No sabía si Dios lo escuchaba, pero aún agradecía el gesto. Mientras la ciudad despertaba, Efraín sintió que algo diferente se movía en el ambiente, como si una corriente invisible recorriera las calles. No podía explicarlo, pero su corazón, ese órgano olvidado por la esperanza, comenzó a latir con más fuerza. Si te conmueven las historias reales de fe y transformación, suscríbete al canal para no perderte lo que está por venir. Las campanas de una sinagoga cercana marcaron la hora de la oración matutina. Efraín se puso de pie lentamente, apoyando su bastón contra el suelo irregular. Caminó hasta el lugar donde solía sentarse Miriam, la joven que vendía aceite perfumado. Ella no había llegado aún, y el silencio le pesó. «Quizás hoy tampoco venga», murmuró. «Quizás todos se cansan de quien nada puede dar». Pero entonces oyó pasos suaves. «Efraín, aquí estoy», dijo una voz femenina, cálida, como agua en día de sequía. Era Miriam. «Traigo pan y un poco de miel. Hoy tendrás fuerzas». «Gracias, hija. No merezco tanta bondad». «Claro que sí. La bondad no se merece, se comparte». El ciego sonrió, y por primera vez en mucho tiempo no pensó en la oscuridad. Pensó en el rumor de aquel Galileo y en la posibilidad remota de que algo, algún día, cambiara su destino. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Efraín levantó el rostro hacia la luz que no veía. «Si ese hombre existe de verdad», susurró, «quizás aún haya una razón para seguir esperando». Y en ese instante, mientras las palomas cruzaban el cielo azul sobre Jerusalén, comenzó la historia que transformaría no solo su vista, sino su alma. El sol de media mañana golpeaba las calles de Jerusalén con una luz dura que parecía revelar la pobreza en cada esquina. El aire olía a dátiles,
sudor y polvo levantado por las sandalias de los peregrinos que llegaban al mercado del barrio de los curtidores. Efraín, con su bastón de madera desgastada, caminaba tanteando el suelo, escuchando el murmullo de las conversaciones que flotaban como hojas sobre el viento. «¡Fuera del camino, ciego!», le gritó un hombre al chocar contra él. Efraín retrocedió instintivamente. Estaba acostumbrado a esos tonos. Impaciencia, desprecio, lástima. Había aprendido que la compasión en Jerusalén era un lujo que se gastaba solo en palabras. Se detuvo cerca de una fuente donde las mujeres llenaban cántaros. Escuchó el chasquido del agua, el murmullo de los rezos. Cerró los puños. «¿Cuántos años más, Señor?», pensó. «¿Cuántos amaneceres iguales me faltan por soportar?». El sonido de un tambor marcó el inicio del comercio. Vendedores ofrecían trigo, aceite, corderos para el sacrificio. Los romanos patrullaban las calles, sus armaduras tintineando como campanas de metal. Jerusalén era un nido de fe y tensión, y los pobres como Efraín eran las sombras que todos evitaban mirar. «¡Efraín!». «Aquí estoy». La voz conocida de Miriam le hizo girar el rostro. Ella llegó corriendo con su cesta de aceitunas colgando del brazo. «Pensé que no te encontraría hoy». «Yo siempre estoy aquí», respondió él con una sonrisa cansada. «Los que no ven no tienen a dónde ir». Miriam soltó una risita leve. «No digas eso. Quizás el camino te encuentre a ti». «¿El camino?». «Lo único que encuentro son piedras». «Entonces pisa con cuidado, pero sigue caminando». Efraín extendió la mano buscando el cuenco donde ella solía dejar pan. Miriam colocó un pedazo tibio y suave. «Hoy vendí poco», dijo ella, «pero guardé esto para ti». «Deberías guardarlo para ti, muchacha. Yo veo y tengo manos. Tú necesitas más que pan. Necesitas fe». Efraín bajó la cabeza. «La fe se me gastó hace tiempo». El bullicio del mercado los envolvía. Un grupo de peregrinos pasaba hablando de un profeta galileo que predicaba en las afueras de la ciudad. Efraín escuchó sin decir nada, pero el nombre, Jesús, volvió a aparecer, como un rumor que se negaba a morir. Un pescador, alto y de barba espesa, se acercó a comprar aceite. Tenía acento del norte, fuerte y honesto. «¿Tienes aceite puro, mujer?», preguntó. «Sí, señor, del Monte de los Olivos». El hombre pagó y al notar al ciego, preguntó con curiosidad. «¿Él es tu padre?». «No, es mi amigo», respondió Miriam. El pescador asintió. «En Galilea he visto hombres que recuperan la vista. Hay uno que enseña que la fe puede abrir los ojos antes que la luz». Efraín giró la cabeza hacia él. «¿Cómo se llama ese hombre?». «Jesús de Nazaret», respondió el Galileo. «Viene hacia Jerusalén. Dicen que hoy o mañana pasará por aquí». El corazón de Efraín se aceleró. Miriam notó el temblor de sus manos. «No te emociones», susurró ella. «Ya has escuchado muchas historias». «Sí, pero esta vez suena distinta». «¿Por qué?». «No lo sé». «Tal vez porque estoy cansado de no creer». El Galileo se despidió y siguió su camino. Miriam miró a Efraín con ternura. «Si ese hombre existe, lo conocerás. Lo prometo. Y si no viene, entonces iremos a buscarlo». El silencio entre ellos fue largo, roto solo por el canto de un vendedor que ofrecía granadas frescas. Efraín respiró hondo, aspirando el aroma dulce de la fruta. Por un momento sintió que el aire pesaba menos. «Tal vez», dijo al fin, «el camino no termina en la oscuridad». «Tal vez no», respondió Miriam, «pero para saberlo hay que caminarlo». Efraín sonrió. Sus pasos eran inciertos, pero por primera vez no le pesaban tanto. A su alrededor, Jerusalén seguía girando en su caos sagrado, y él, el mendigo que nada veía, comenzó sin saberlo el camino que lo llevaría a encontrar mucho más que luz. El aire de Jerusalén amaneció más frío aquella mañana, arrastrando un viento que olía a piedra húmeda y a incienso. Desde su rincón junto a la fuente, Efraín escuchaba el eco de las conversaciones que se cruzaban como olas, rumores, dudas, plegarias. La ciudad parecía latir al ritmo de una noticia que se esparcía sin forma clara. Decían que un hombre de Galilea
Había sanado a un paralítico en Betania, que los enfermos lo seguían y los sacerdotes murmuraban su nombre con recelo. Efraín permanecía inmóvil, las manos sobre el bastón. «Jesús de Nazaret», murmuró. La palabra Nazaret le sonó lejana, como el soplo de un desierto donde aún no había esperanza. Miriam llegó poco después. Su voz lo sacó del pensamiento. «Hoy hay alboroto en el mercado. Todos hablan del mismo hombre». «Lo escuché», respondió él con tono neutro. «Dicen que cura con solo tocar, que ni siquiera pregunta quién eres, solo te mira y algo cambia». Efraín soltó una risa seca. «Ya he oído esas historias, y cada una termina igual, con alguien vendiendo promesas». Miriam se arrodilló frente a él. «Tú no lo conoces. ¿Por qué negar lo que no has visto? Porque los ciegos aprendemos a no creer en lo que no podemos tocar. Entonces tócalo, si llega». «¿Qué pierdes? Lo poco que me queda, la calma de no esperar». Por un momento el silencio se interpuso entre ambos. Las palomas sobrevolaban el mercado y el ruido de los comerciantes llenaba los espacios vacíos de su conversación. Miriam se levantó y dijo suavemente: «Yo sí creo que hay algo distinto en él». Efraín movió la cabeza con cansancio. No podía ver su expresión, pero sentía la fe vibrando en su voz. ¿Y si es solo otro profeta, otro que promete lo que el cielo nunca cumple? «Entonces lo sabremos juntos», respondió ella. El día avanzó con lentitud. El calor empezó a apretar y el polvo se levantaba con cada paso. Un grupo de peregrinos del norte se detuvo cerca. Uno de ellos contaba en voz alta lo que había presenciado en Jericó. Había un hombre enfermo desde niño, y al oír a Jesús, solo bastó que le dijera: «Levántate», y se levantó. «Mentiras», gritó un fariseo que pasaba. «Solo Dios puede sanar. Si ese Galileo lo hace, entonces se burla de la ley». Los murmullos crecieron y Efraín, aunque no veía, sintió la tensión en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. «¿Tú qué piensas, Efraín?», preguntó un joven curioso. «Pienso que si el hombre cura no necesita gritarlo. La verdad no se anuncia, se demuestra». El joven se rió. «Hablas como un sabio, aunque no veas». Efraín bajó la cabeza. A veces la oscuridad enseña más que la luz. Al caer la tarde, Miriam regresó con un odre de agua. Le ofreció de beber, y él aceptó con gratitud. «Hoy escuché algo más», dijo ella. «Jesús podría pasar por el muro en los próximos días». Efraín se quedó en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, su respiración cambió. No era miedo, era una chispa apenas perceptible, una pregunta que no se atrevía a formar. «Si eso es verdad», empezó a decir, pero su voz se quebró. «Entonces lo encontrarás», completó Miriam. El sol se ocultaba tras las murallas, tiñendo la piedra de un rojo suave. El bullicio del mercado se desvanecía, reemplazado por el canto de los muecines y el rezo de los hombres junto al muro. Efraín se apoyó en su bastón y murmuró: «Si realmente hay alguien que toca y sana, que camina entre los hombres sin temor, quizás el Señor no se olvidó de mí». Miriam lo miró en silencio, con lágrimas contenidas. Sabía que ese pequeño resquicio de fe era más valioso que cualquier milagro. La noche descendió sobre Jerusalén, y el viento trajo consigo el eco de un nombre repetido entre los peregrinos: «Jesús, Jesús de Nazaret». Efraín se recostó contra la pared, dejando que el sonido lo envolviera como un rumor antiguo, una promesa que empezaba a respirar dentro de él. El sol del mediodía caía implacable sobre Jerusalén, tiñendo de brillo las piedras del templo y haciendo que el aire pareciera temblar. El murmullo de la multitud era constante, un tejido de voces, oraciones y discusiones que se entrelazaban bajo el eco de las columnas. Efraín, guiado por su bastón, avanzaba lentamente entre los puestos de venta. El aroma a incienso se mezclaba con el de los animales para el sacrificio y el sonido metálico de las monedas que pasaban de mano en mano. «Efraín, cuidado», advirtió Miriam, sujetándolo por el brazo. «Aquí hay más gente que nunca. Todos quieren comprar antes de la oración». Él sonrió con un gesto cansado.
El templo es de Dios, pero parece un mercado. Así ha sido siempre, respondió ella. La fe también se negocia. Efraín escuchó la discusión de dos mercaderes cercanos. Uno ofrecía corderos sin mancha, por un precio exagerado. El otro lo acusaba de fraude. Un sacerdote pasó y los observó con indiferencia. El ciego se quedó pensativo. «Hasta en los patios del Señor hay sombras», murmuró. Miriam asintió en silencio. Intentaron acercarse al patio donde los hombres se reunían para orar, pero un guardia romano les bloqueó el paso. «Los mendigos no entran», dijo con voz dura. «Solo queremos orar», replicó Miriam. El soldado se encogió de hombros. «Las órdenes son claras. Fuera». Efraín bajó la cabeza. «Déjalo, Miriam. No vale la pena discutir. Pero todos tienen derecho a orar. Quizás todos, menos los que no ven». El comentario se quedó suspendido en el aire. Miriam lo tomó del brazo y lo condujo hacia un rincón donde la sombra ofrecía alivio. «Algún día entrarás por esa puerta sin que nadie te detenga», dijo. «Lo dudo. Yo no». En ese instante, una voz joven se les acercó. «¿Están buscando a Jesús?». Miriam giró. Era un muchacho de rostro sereno, con sandalias gastadas y una mirada limpia que irradiaba calma. «¿Tú lo conoces?», preguntó ella. «Sí, soy Andrés, uno de sus discípulos. Viene hacia Jerusalén. Está cerca». Efraín se tensó. El corazón comenzó a latirle con fuerza. «¿Jesús de Nazaret?». «Así es», respondió el joven. «En los próximos días enseñará cerca del muro. Muchos enfermos han ido a verlo». Miriam sonrió, como si las palabras hubieran confirmado lo que ella ya creía. «Efraín, ¿lo oíste? Vendrá aquí». «Sí, pero yo no puedo acercarme. Los guardias no me dejan entrar ni a los patios». «Eso lo resolveremos», dijo Andrés. «Donde él enseña, nadie queda afuera. Si tú crees, puedes ir». El ciego dudó. «Creer es fácil cuando los ojos ven, y más poderoso cuando no ven», respondió Andrés con calma. «Jesús dice que la fe comienza donde termina la vista». Efraín guardó silencio. Sintió el temblor en su pecho, una mezcla de miedo y deseo. Miriam apretó su mano. «Vamos a esperarlo», insistió ella. «No tenemos nada que perder». «Tal vez sí», murmuró él. «Si no pasa nada, me quedaré con la esperanza rota. Entonces será una herida sagrada, y de esa se aprende». El murmullo del mercado aumentó. Un grupo de viajeros se detuvo cerca, entonando un salmo. Las voces subían al cielo y se mezclaban con el rumor de las monedas y el balido de los corderos. Todo parecía un caos sagrado, una contradicción viva entre el comercio y la devoción. Andrés observó a Efraín con respeto. «Mañana al amanecer en el camino del muro occidental. Si tus pies te llevan, él estará ahí». Efraín asintió lentamente. «No prometo nada. Solo camina», respondió el joven antes de alejarse. Miriam miró a Efraín. «Caminarás, ¿verdad?». Él respiró profundo. «He caminado toda mi vida sin rumbo. Tal vez sea hora de hacerlo por fe». El sonido de las trompetas del templo anunció el inicio de la oración vespertina. Las multitudes se arrodillaron. Efraín permaneció de pie, con la frente inclinada, mientras un pensamiento se abría paso entre las sombras de su mente. Si había un camino hacia la luz, debía seguirlo. El amanecer llegó con una brisa suave que olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Jerusalén despertaba lentamente, mientras las sombras de la noche se retiraban de los muros. Efraín avanzaba despacio, apoyándose en su bastón, con Miriam a su lado. Cada paso le parecía más pesado que el anterior. No hablaban. Solo el eco de las sandalias sobre la piedra acompañaba su silencio. «¿Estás seguro de querer hacerlo?», preguntó Miriam en voz baja. «No», respondió él, «pero tampoco estoy seguro de no hacerlo». «Eso ya es fe», murmuró ella con una sonrisa. El murmullo de la multitud empezó a oírse desde la distancia. Cientos de personas se reunían cerca del muro occidental, hombres y mujeres que venían de todas partes, trayendo enfermos, niños y ancianos. Había un rumor en el aire,
una mezcla de ansiedad y esperanza. Efraín lo sintió en el pecho, como si su corazón reconociera una melodía olvidada. «Debe de estar ahí», dijo Miriam. «Siento que está cerca». «¿Cómo sabrás quién es?» «Dicen que no se parece a ningún otro, que cuando habla el ruido se detiene». Efraín se detuvo. Podía escuchar los gritos, los pasos, el llanto de los enfermos. Pero debajo de todo eso había un silencio extraño, profundo, que no venía del mundo sino del alma. «¿Lo escuchas?», preguntó ella. «Sí», respondió él. «No sé qué es, pero lo escucho». Intentaron avanzar, pero la multitud era densa. Un hombre los empujó sin mirarlos. «Muévete, ciego, todos quieren verlo». Miriam lo defendió. «Déjalo pasar. Tiene tanto derecho como tú». Pero los empujones continuaban. Efraín tropezó y cayó de rodillas. El bastón rodó lejos. Sintió el polvo en los labios y el dolor en las manos. Miriam se inclinó para ayudarlo, pero él la detuvo. «No, déjame hacerlo solo». Se levantó lentamente con las piernas temblorosas. El suelo vibraba bajo los pies de la gente. Las voces se confundían. «Jesús, Rabí, Maestro». Y entre ese clamor, una voz distinta se alzó. No era fuerte ni imponente, era clara, serena, como si hablara directamente al corazón. «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Efraín levantó el rostro hacia el sonido. No veía nada, pero algo dentro de él reconoció aquella voz. «Está ahí», murmuró. «Lo sé». Miriam lo tomó de la mano, guiándolo entre los cuerpos apretados. Un hombre enfermo se desplomó frente a ellos, y Efraín, al intentar ayudarlo, fue empujado de nuevo hacia adelante. Sintió el roce de túnicas, el calor de la multitud, el polvo que le quemaba la garganta. Pero no se detuvo. Su respiración era un jadeo entrecortado, una lucha entre miedo y esperanza. De pronto tropezó con alguien. Cayó de nuevo, esta vez de rodillas, y sus manos tocaron una tela áspera, una túnica. «Perdón», susurró, intentando apartarse, pero algo en su interior lo detuvo. Recordó las palabras de Miriam. «Entonces tócalo. ¿Qué pierdes?». Con el corazón desbocado, Efraín extendió la mano temblorosa y rozó el borde de aquella túnica. No hubo trueno ni resplandor. Solo un silencio repentino, un silencio que pareció envolver el mundo entero. Una voz suave, cercana, lo alcanzó. «¿Quién me tocó?». Efraín se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo. Alguien respondió desde la multitud. «Maestro, todos te tocan». Pero la voz insistió. «Alguien me tocó». Con fe. Efraín quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Sintió algo recorrerlo, como una corriente tibia que nacía en su pecho y se extendía por todo su cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una luz, suave al principio, empezó a abrirse en la oscuridad que había habitado toda su vida. El murmullo regresó, las voces se mezclaron otra vez, pero Efraín apenas las oía. «Efraín», dijo Miriam asustada. «¿Qué pasa?». Él no respondió. Su cuerpo temblaba. Una claridad desconocida comenzó a formarse ante sus ojos cerrados, una sombra luminosa que aún no comprendía. En su interior, una certeza lo atravesó. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio después del contacto era tan profundo que Efraín creyó que el mundo entero había dejado de respirar. Sentía el polvo bajo sus rodillas, la tela áspera entre sus dedos y un calor suave que se expandía desde su pecho hacia la frente, como si el aire mismo ardiera en su interior. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud, pero él apenas lo notaba. Todo en su mente se concentraba en un punto de luz que crecía dentro de la oscuridad que había habitado toda su vida. «Efraín», murmuró Miriam con la voz quebrada. «¿Qué pasa? Respóndeme». Él no pudo contestar. Sus párpados temblaban, su respiración era irregular. Un rayo de claridad, tímido como el amanecer, comenzó a filtrarse por detrás de su ceguera. No era solo una sensación, era algo real. Primero distinguió un resplandor. Luego,
una forma difusa, como si el aire tuviera color. Finalmente, una sombra luminosa se recortó frente a él, una figura humana rodeada por la claridad del día. Efraín llevó las manos a los ojos, el corazón le latía con una fuerza desconocida. «Miriam, veo algo». Ella se quedó inmóvil, incapaz de responder. «Dios mío, veo». El llanto le brotó sin aviso. Lágrimas calientes le recorrieron el rostro, arrastrando consigo años de oscuridad, de resignación, de silencio. Miriam cayó de rodillas junto a él, llorando también. «Alabado sea el Señor», repetía una y otra vez, mientras los curiosos comenzaban a acercarse. La multitud estalló en voces. Algunos gritaban, otros reían, otros lloraban. «¡El ciego ve! ¡El ciego ve!». Los murmullos crecieron como una ola que sacudía el aire. Algunos se arrodillaban, otros extendían las manos, buscando tocar al hombre que había sido tocado. Efraín, aún con el rostro empapado, intentó enfocar la vista. Todo era nuevo, los colores, los rostros, el cielo. Vio el azul por primera vez y le pareció imposible. Vio las arrugas de las manos de Miriam, la piedra dorada del suelo, el brillo del sol reflejado en una vasija. «Así se ve el mundo», susurró, con una mezcla de asombro y miedo. Miriam lo abrazó. «No tengas miedo, Efraín, es la luz». «La luz», repitió él. «No sabía que dolía». «Es que pasaste toda la vida en sombras». Alguien entre la multitud exclamó: «Jesús lo hizo». «El Nazareno». Efraín levantó la vista buscando aquella figura que había tocado. Vio un grupo de hombres con túnicas claras que se abrían paso entre la gente. En medio de ellos, un rostro sereno, de mirada profunda y tranquila, lo observaba en silencio. No había orgullo en esos ojos, solo una ternura inmensa, una paz que atravesaba el ruido del mundo. Efraín sintió que el tiempo se detenía. Todo lo que era, su ceguera, su cansancio, su pasado, se redujo a ese instante. No supo qué decir. Las palabras no alcanzaban para expresar lo que sentía. Solo pudo balbucear: «Gracias, Señor». Jesús lo miró y con una voz tan suave que parecía venir desde dentro, dijo: «Tu fe te ha salvado». «No fue mi mano, fue tu corazón el que abrió tus ojos». Efraín quiso responder, pero el maestro ya se alejaba entre la multitud. El bullicio regresó con fuerza. Algunos lo abrazaban, otros lo interrogaban. «¿Qué viste? ¿Cómo lo hizo?». Pero él apenas podía hablar, solo repetía: «Veo el cielo». Miriam lo sostuvo por los hombros, temblando. «Lo lograste, Efraín». «El milagro es real». Él asintió con el rostro bañado en lágrimas. «No, no lo logré yo. Solo toqué y creí». Mientras el sol subía, la noticia se extendía por Jerusalén como fuego en el viento. Las campanas de las sinagogas resonaban a lo lejos. Los mercaderes cerraban sus puestos. Los niños corrían anunciando lo sucedido. Efraín, aún arrodillado, levantó el rostro hacia el cielo que acababa de conocer. La luz le dolía, sí, pero también lo llenaba. Era un dolor hermoso, el de quien vuelve a nacer, y entre el bullicio, su corazón encontró una certeza que no necesitaba explicación. El hombre al que había tocado no solo le devolvió la vista, sino también el sentido de vivir. El día después del milagro amaneció con una claridad más intensa que nunca. El sol bañaba las murallas de Jerusalén, y cada piedra parecía brillar con una vida propia. Pero para Efraín, la luz que ayer había sido bendición, hoy se sentía pesada. No era el brillo del cielo lo que lo cegaba, sino las miradas de los hombres. Desde el amanecer, grupos de curiosos se agolpaban frente a la casa donde se refugiaba con Miriam. Querían verlo, tocarlo, interrogarlo. Algunos llegaban con devoción, otros con sospecha. «¿Eres tú el mendigo ciego que se sentaba junto a la puerta de Damasco?», preguntaban. «¿Cómo recuperaste la vista? ¿Quién lo hizo?». Efraín respondía con paciencia: «Fue Jesús de Nazaret». Lo toqué y pude ver. Pero esas palabras, que para él eran verdad pura, despertaban tanto admiración como desconfianza.
Al mediodía, unos hombres con túnicas oscuras se presentaron ante él. Uno de ellos, un fariseo de voz grave, habló en tono autoritario. El consejo del templo quiere escucharte. Lo que dices es grave. Si afirmas que un hombre te devolvió la vista, estás insinuando que obra con poder divino. Eso no puede tomarse a la ligera. Miriam intentó intervenir. Solo dice la verdad. Que venga él mismo a probarlo, replicó el fariseo con frialdad. El templo no se guía por rumores. Efraín asintió sin miedo. Iré. No tengo nada que ocultar. Mientras lo conducían por las calles, las voces lo acompañaban. Algunos lo felicitaban, otros lo acusaban de mentiroso. Un niño gritó, «Es el hombre que antes pedía pan, mírenlo ahora». Y una mujer respondió, «No puede ser el mismo. Ese hombre tiene fuego en los ojos». El templo lo recibió con solemnidad. Los líderes religiosos estaban sentados en semicírculo, con expresiones severas. Uno de ellos, anciano y de barba blanca, le habló. «Efraín ben David, ¿es cierto que fuiste ciego desde tu nacimiento?» «Sí, Señor». «Y aseguras que un tal Jesús de Nazaret te dio la vista». «No la dio, solo me miró y la oscuridad se fue». Un murmullo recorrió la sala. Otro sacerdote, más joven, se inclinó hacia adelante. «Insinúas que ese hombre actúa con el poder del Altísimo». «No insinúo nada. Solo cuento lo que viví». El anciano golpeó el suelo con su bastón. «Blasfemia. Ningún mortal puede hacer lo que solo Dios permite». «Entonces pregúntense por qué lo permitió conmigo», respondió Efraín con voz firme. Hubo un silencio tenso. Miriam, que esperaba afuera, oía las discusiones desde el pasillo. Cada palabra sonaba como un golpe. Finalmente, el consejo lo despidió con frialdad. «No hables más de esto en público», ordenó el anciano. «No te ganes enemigos innecesarios. Guarda silencio y agradece que ahora ves». Efraín bajó la cabeza. «No puedo callar la verdad que me devolvió la vida. Entonces hazlo bajo tu propia responsabilidad». Al salir, Miriam corrió hacia él. «¿Qué te dijeron? ¿Que no hable más? ¿Y lo harás? No. Si cierro los ojos ante la verdad, volveré a ser ciego». Caminaron en silencio por las calles polvorientas. Los comerciantes los miraban, los vecinos murmuraban. El rumor del milagro había dividido la ciudad. Algunos lo veneraban como un signo de Dios, otros lo consideraban una amenaza. Efraín sentía el peso de cada mirada, pero también una nueva fuerza dentro de sí. No era orgullo, era certeza. Había visto la luz y ya no podía fingir oscuridad. «Todo milagro tiene un precio», dijo en voz baja. «¿Cuál es el tuyo?», preguntó Miriam. «La soledad, tal vez. Pero prefiero estar solo en la verdad que rodeado de mentiras». El viento del atardecer levantó el polvo del camino. Efraín levantó los ojos hacia el cielo y por un instante creyó ver en las nubes la misma serenidad que había visto en la mirada del Nazareno. No necesitaba entenderlo todo. Bastaba con saber que su vida ya no le pertenecía solo a él. Mientras el sol descendía detrás del muro, comprendió que ver no era el final de su prueba, sino el comienzo. Los días siguientes al milagro fueron una mezcla extraña de júbilo y desconfianza. Jerusalén, con sus calles estrechas y sus plazas repletas, repetía su nombre como si fuera una pregunta sin respuesta. Efraín ben David, el ciego que ahora ve. Algunos lo buscaban para oír su historia, otros lo señalaban desde lejos, murmurando con sospecha. Efraín caminaba cada mañana por los mismos lugares donde antes mendigaba. Miraba los rostros que antes solo conocía por el tono de voz, los mercaderes que lo ignoraban, las mujeres que lo evitaban, los soldados romanos que fingían no verlo. Todo le parecía igual y al mismo tiempo completamente distinto. Pero lo que más lo desconcertaba no era el mundo, sino su propio corazón. «Miriam», dijo una tarde, mientras descansaban junto a la fuente. «Creí que verme haría libre, pero ahora me siento más observado que nunca». «Es que antes eras invisible», respondió ella, «y los hombres temen lo que no entienden». «¿Y tú? ¿Tú entiendes?»
Solo entiendo que lo que viviste no fue casualidad. No todos tocan la verdad y sobreviven. El murmullo de la fuente los envolvía. Un anciano se les acercó lentamente. Tenía el rostro curtido por el sol y los ojos cargados de desconfianza. «Tú eres el que dicen que fue sanado», dijo con voz ronca. «Sí, soy yo». El hombre lo observó de arriba abajo. «Dicen que fue obra de un profeta, pero también que es un impostor. ¿Cómo sabemos que no estás engañando a todos?» Efraín sostuvo su mirada. «Antes vivía en tinieblas. Si eso era mentira, prefiero seguir mintiendo». El anciano se marchó murmurando. «Las mentiras, cuando crecen, se vuelven peligrosas». Miriam lo miró con preocupación. «Habrá más como él. Gente que no creerá, gente que tendrá miedo». «Lo sé», respondió Efraín, «pero no puedo obligarlos a ver». Ni siquiera yo podía hacerlo. A medida que el rumor se extendía, algunos comenzaron a decir que Efraín había perdido la razón, que el milagro no era más que una coincidencia o una ilusión. Otros afirmaban que se trataba de magia o engaño. Lo señalaban como si fuera un signo de algo que debía ser temido, no admirado. Una mañana, mientras cruzaba el mercado, escuchó a dos mujeres discutir a su espalda. ¿No era ese el ciego de la puerta de Damasco? Sí, pero dicen que no fue ningún milagro, que fingió todo para seguir a ese Jesús. Entonces es peor que un mendigo, es un blasfemo. Efraín se detuvo, pero no se volvió. Siguió caminando con el rostro tenso. Las palabras lo herían más que los años de oscuridad. En su interior, una voz más antigua que el miedo susurró: «La luz también hiere a los que no están listos para verla». Esa noche, en casa de Miriam, el silencio era espeso. Ella lo observaba en la penumbra, notando su inquietud. «Efraín, ¿qué te atormenta?» «Que ahora dudo». «¿De qué?» «De mí. De si realmente lo toqué, o si todo fue un sueño que mi mente inventó para escapar del dolor». Miriam se acercó y le tomó las manos. «No digas eso. Tus ojos son prueba suficiente. ¿Y si mañana despierto ciego otra vez? Entonces volveré a guiarte, pero no permitiré que dejes de creer». Él bajó la mirada. No sabía que ver podía doler tanto. «Es que la verdad no siempre alivia», respondió ella. «A veces ilumina lo que no queremos mirar». Efraín respiró hondo. Afuera, el viento nocturno soplaba entre las ramas de los olivos, trayendo consigo ecos de oraciones y cantos. Miró el cielo por largo rato, buscando en el resplandor de las estrellas la paz que su corazón no encontraba. «Quizás la vista fue solo el principio», dijo al fin. «Ahora debo aprender a mirar sin perder la fe». Miriam asintió con los ojos humedecidos. «Y mientras aprendes, yo estaré a tu lado». El viento se calmó, y en el silencio de la noche, Efraín comprendió que la oscuridad no siempre se vence abriendo los ojos, sino manteniéndolos firmes cuando todos los demás prefieren cerrarlos. El amanecer en el Monte de los Olivos tenía una calma distinta a la del resto de Jerusalén. El aire olía a hierbas frescas y al rocío que cubría la tierra. Desde allí, la ciudad parecía un cuerpo dormido bajo la primera luz del día. Efraín subió lentamente, con paso firme pero silencioso. Había dejado atrás el bullicio del mercado y las voces que dudaban. Necesitaba soledad, no para huir del mundo, sino para entender lo que le estaba ocurriendo por dentro. Miriam no insistió en acompañarlo. «A veces la fe también necesita silencio», le dijo al despedirse. Efraín lo comprendió. Desde que recuperó la vista, las palabras de los demás lo habían rodeado sin descanso. Preguntas, juicios, halagos, acusaciones. Ahora solo quería oír la voz que lo había llamado sin sonido aquel día junto al muro. El viento soplaba entre los olivos y cada rama se movía como si saludara a quien pasaba. Efraín se sentó en una piedra y cerró los ojos. La luz aún le dolía, pero en la oscuridad recuperada encontraba una paz que antes desconocía. «Veo, y sin embargo, sigo ciego», murmuró. «No entiendo qué debo hacer con esta luz». El recuerdo de Jesús era constante, no su rostro, que apenas alcanzó a distinguir, sino la sensación de calma que emanaba de él.
Era como si aquella voz hubiera dejado un eco dentro de su alma. Tu fe te ha salvado. Repetía la frase una y otra vez, intentando comprender su profundidad. El ruido lejano de la ciudad llegaba amortiguado por la distancia. Los pregones del mercado, el sonido de los martillos, el canto de los vendedores de pan. Todo le parecía un recuerdo ajeno. En aquel monte, el silencio era un lenguaje más claro que las palabras. De pronto escuchó pasos detrás de él. No se sobresaltó. Sabía quién era antes de que hablara. «Pensé que te encontraría aquí», dijo Miriam acercándose. Efraín sonrió sin abrir los ojos. «¿No dijiste que debía quedarme solo?» «Sí, pero el silencio también puede compartirse». Ella se sentó a su lado. Por un momento, ninguno habló. Solo el viento llenaba el espacio entre ellos. «Todo cambió demasiado rápido», dijo él al fin. «Antes solo existía la oscuridad. Ahora tengo luz, pero no sé qué hacer con ella. Tal vez no se trata de hacer, sino de entender. ¿Entender qué? Que la vista no es el milagro. El milagro fue tu decisión de buscarlo». Efraín la miró. Sus ojos, acostumbrados ahora a distinguir detalles, notaron la fuerza serena en el rostro de Miriam. Había en ella una fe sin palabras, una certeza que no necesitaba prueba. «¿Nunca dudas?», preguntó. «Sí, pero cuando dudo, miro hacia donde aún tengo esperanza». Efraín volvió la vista hacia Jerusalén. Desde el monte podía ver las murallas doradas, el templo resplandeciente bajo el sol naciente, las calles que antes caminaba guiado solo por el tacto. Todo seguía igual, y sin embargo, él era otro. Antes, cuando no podía ver, escuchaba la ciudad como si respirara conmigo. Ahora la veo y siento que estoy fuera de su ritmo, quizás porque ya no perteneces a lo mismo. ¿Y entonces a qué pertenezco? Miriam bajó la mirada. A lo que está por venir. El silencio se hizo más denso. Efraín cerró los ojos otra vez. Imaginó la oscuridad que durante años fue su compañera y por primera vez no sintió miedo de ella. La ceguera me enseñó a escuchar. Tal vez la vista deba enseñarme a comprender. Miriam se levantó despacio. Te esperaré abajo. Gracias por venir. Gracias por no rendirte. Cuando ella se alejó, Efraín quedó solo con el sonido del viento. La luz se filtraba entre las hojas, dibujando sombras que parecían moverse con vida. El monte se volvió su confesor mudo, y en ese diálogo sin palabras encontró lo que tanto buscaba: paz. No tenía respuestas, pero ya no las necesitaba. Entendió que la fe no exige certezas, solo el valor de caminar cuando el camino se oculta. Y con esa idea, Efraín se levantó, dispuesto a descender de nuevo hacia la ciudad que lo esperaba. Efraín descendió del monte de los olivos con paso tranquilo. El sol de la mañana iluminaba los caminos de piedra, y el canto de los pájaros acompañaba su andar. Sentía que cada paso lo acercaba no solo a Jerusalén, sino también a una nueva comprensión de sí mismo. Había dejado atrás el silencio, pero no su calma. Ahora debía volver a enfrentar las voces, las miradas, los recuerdos. La ciudad lo recibió con el bullicio de siempre. Mercaderes ofreciendo dátiles, mujeres regateando por el precio del aceite, niños corriendo con risas que llenaban el aire. Efraín se detuvo en el borde del mercado observando. Era la primera vez que veía aquel lugar donde había pasado gran parte de su vida sin ojos. Todo lo que antes solo conocía por el tacto o el sonido, ahora se desplegaba ante él con una belleza que dolía. El puesto donde Miriam vendía su aceite estaba en el mismo lugar. Ella lo vio acercarse y sonrió. Sabía que volverías. Era el único camino posible, respondió él. El silencio me enseñó, pero también me trajo de regreso. ¿Y qué aprendiste allá arriba? Que la luz no cambia el mundo, solo la forma en que lo miramos. Miriam le ofreció un pedazo de pan y un poco de agua. Muchos te han estado buscando. Algunos quieren oír tu historia, otros solo comprobar si es verdad. Efraín suspiró. Ya no me importa convencerlos. El milagro no fue para ellos.
pero lo que viviste pertenece también a los que aún dudan. Quizás, aunque la fe no se impone, se contagia. Un grupo de mercaderes se acercó, curiosos. Uno de ellos lo miró con desconfianza. «Así que tú eres el ciego del que todos hablan. No pareces muy diferente a cualquier otro». Efraín lo miró con serenidad. «Antes veía con las manos, ahora con los ojos, pero sigo siendo el mismo. Entonces, ¿por qué todos te tratan como si fueras un santo?» «No lo soy. Solo fui tocado por la verdad». «¿Y qué ganaste con eso?» «La paz». El mercader bufó, incrédulo, y se alejó. Miriam lo observó irse. A algunos les molesta la calma ajena. Efraín asintió. La fe es un espejo. Quien no la tiene teme lo que refleja. Se quedaron en silencio unos instantes, viendo pasar la vida del mercado. Efraín notó a un mendigo sentado en el mismo rincón donde él solía esperar limosna. Sus ropas estaban sucias, sus manos extendidas, y su mirada perdida en el vacío. Se acercó despacio. «¿Cómo te llamas?» «Isaac», respondió el hombre sin levantar la cabeza. Efraín sonrió con ternura. «Yo también me senté aquí durante muchos años. Entonces sabrás lo que duele no ver». «Sí, y también lo que duele ver demasiado». Sacó una moneda y la colocó en su mano. «Esto no es limosna, hermano. Es un recuerdo. Un día, cuando la fe toque tu alma, verás que incluso en la oscuridad hay caminos». El mendigo lo miró confundido, sin comprender del todo. Pero algo en la voz de Efraín pareció quedarse grabado en su mente. Miriam observaba la escena con los ojos brillantes. «Ahora tú das lo que antes pedías». «No, solo devuelvo lo que me fue dado». El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un tono anaranjado. Las sombras se alargaban entre los muros, y Jerusalén adquiría ese aire sagrado que mezclaba cansancio y fe. Efraín contempló la ciudad con una gratitud silenciosa. Todo sigue igual, y sin embargo todo cambió. «Porque tú cambiaste», dijo Miriam. Él sonrió. «Tal vez. O tal vez solo aprendí a mirar lo que siempre estuvo ahí». Mientras el llamado a la oración resonaba desde el templo, Efraín se quedó inmóvil, observando cómo la multitud se dispersaba. Ya no era el mendigo invisible ni el hombre del milagro. Era alguien que había aprendido a ver el mundo no con los ojos, sino con el alma. Los días siguientes trajeron calma, pero también un rumor que crecía como una sombra. Algunos sacerdotes del templo decían que Efraín estaba engañando al pueblo, que su historia no era más que un ardid para atraer seguidores del Galileo. Otros lo llamaban blasfemo, por hablar del milagro sin permiso del consejo. A pesar de eso, él seguía caminando por Jerusalén con serenidad, saludando a todos, respondiendo con amabilidad incluso a los que lo insultaban. Una tarde, mientras ayudaba a Miriam a recoger aceite derramado frente a su puesto, un grupo de hombres se detuvo alrededor. El que los dirigía era un sacerdote joven, de túnica limpia y mirada altiva. «Tú eres el que dice haber sido sanado por Jesús de Nazaret, ¿verdad?» Efraín se incorporó lentamente. «No lo digo, lo viví». «Entonces afirmas que ese hombre tiene el poder de Dios». Efraín respiró hondo. «No sé de quién era el poder, solo sé que la oscuridad me abandonó cuando lo toqué». El sacerdote frunció el ceño. «Eso es herejía. Ningún hombre puede otorgar la vista a otro». Miriam dio un paso adelante. «No fue un hombre cualquiera. Muchos lo vieron». «Silencio, mujer», tronó el sacerdote. «No hablemos de supersticiones». La gente del mercado se detuvo a observar. Algunos murmuraban entre ellos. Efraín levantó la mano buscando calmar los ánimos. «No vine a convencer a nadie. Si lo que viví ofende, entonces que el cielo juzgue». El sacerdote lo señaló con gesto de desprecio. «El cielo no se equivoca, pero los hombres sí, y tú serás recordado no por ver, sino por desafiar lo que no comprendes». Los murmullos crecieron. Miriam miró a Efraín temiendo su reacción, pero él permanecía sereno. «Maestro», dijo con respeto, «antes de hablar del error ajeno, mire dentro de su propio corazón.
Tal vez descubra que la verdadera ceguera no está en los ojos. Un silencio denso cubrió el lugar. El sacerdote retrocedió un paso, incapaz de responder de inmediato. Las palabras de Efraín no fueron dichas con rabia, sino con una paz que desarmaba. Finalmente, el hombre giró sobre sus talones y se marchó sin más. Cuando la multitud se dispersó, Miriam exhaló aliviada. «Creí que te atacarían». «Yo también lo creí por un instante», respondió él con una sonrisa cansada. «Pero la fe no necesita defenderse con gritos. ¿Y si vuelven? Entonces volveré a hablar con calma». Nadie puede apagar lo que no entiende. Esa noche, mientras caminaban hacia la casa, el cielo estaba cubierto de estrellas. Jerusalén se veía tranquila desde las colinas, aunque Efraín sentía que algo dentro de él seguía en movimiento. «Hoy aprendí algo», dijo, «que el milagro no termina cuando abre los ojos, sino cuando resiste la duda». Miriam lo miró de reojo. «Resistir la duda también cansa». «Sí, pero rendirse duele más». Llegaron a la pequeña vivienda donde se refugiaban. Miriam encendió una lámpara de aceite y la luz titilante proyectó sombras suaves sobre las paredes. «¿Alguna vez pensaste en marcharte de Jerusalén?», preguntó ella. «Sí, muchas veces, pero este es el lugar donde fui ciego y donde volví a ver. Si me voy, abandono parte de lo que soy». «Entonces quédate», dijo ella, sonriendo, «pero prométeme que no dejarás que la amargura te nuble de nuevo». «No lo haré. La oscuridad me enseñó demasiado para querer volver a ella». Miriam se acercó y puso su mano sobre la suya. «No dejes que la fe te aísle. No naciste para esconderte». Efraín asintió. «Tampoco nací para ser admirado. Solo para contar lo que vi». A lo lejos, el sonido de un cuerno romano marcó el final del día. Efraín miró hacia el cielo y pensó en la mirada de Jesús, en aquella voz que todavía resonaba dentro de él. Comprendió que la prueba de su alma no era mantener la vista, sino sostener la verdad sin odio, incluso frente a la incomprensión. En su interior, algo se aquietó. No sabía si el mundo lo creería, pero él ya no necesitaba pruebas. La luz que había recibido era suficiente para guiarlo, incluso entre las sombras de los hombres. La mañana amaneció tibia y serena. Las primeras luces del día se reflejaban sobre los tejados de Jerusalén y el aire olía a pan recién hecho y a hojas de higuera. Miriam caminaba con paso ligero, buscando a Efraín cerca del pozo donde solía meditar. Lo encontró sentado, mirando el reflejo del agua como si buscara algo que aún no comprendía. «Pensé que seguirías dormido», dijo ella sonriendo. «No pude. El silencio de la madrugada trae demasiadas voces». «¿Voces?» «Las del corazón. No se callan nunca». Miriam se sentó a su lado apoyando las manos en el borde de piedra. «¿Qué dicen esas voces? Que la luz que recibí no fue solo para mí, que debo hacer algo con ella, aunque todavía no sé qué. Quizás el propósito no sea hacer, sino ser». Efraín la miró con calma. «Siempre dices cosas que me dejan sin respuesta. Entonces sirven de algo». Ambos rieron suavemente. Hacía tiempo que no compartían un momento tan simple. Sin embargo, había en el aire una tensión dulce, una cercanía distinta. Efraín lo notó y se apresuró a cambiar de tema. «Desde que hablé con aquel sacerdote, algunos me miran con miedo. Otros me siguen, esperando escuchar algo nuevo. No quiero ser guía de nadie». «Tal vez no se trata de guiar, sino de inspirar. No todos buscan líderes, Efraín. Algunos solo buscan esperanza. ¿Y si no soy digno de darla? Nadie lo es del todo. Pero tú conociste la oscuridad, y quien la ha conocido puede hablar de la luz sin mentir». El sonido del agua llenó el breve silencio que siguió. Miriam bajó la mirada. «A veces pienso que el milagro no fue que volvieras a ver, sino que tu corazón aprendiera a escuchar». «¿Y tú?» «¿Qué escuchas tú, Miriam?» Ella dudó. «Escucho el miedo del pueblo, el ruido de los hombres que no entienden lo que viviste. Pero también escucho algo más». «¿Qué cosa?» «Una voz pequeña dentro de mí, que me dice que no fuiste el único que cambió».
Efraín se quedó en silencio. La observó con atención, notando el temblor leve de sus manos, la sinceridad que brillaba en sus ojos. ¿Cambiaste por mí? No, cambié contigo. Esas palabras cayeron entre ellos como una semilla. No había necesidad de explicarlas. Miriam no buscaba declararse, ni él pretendía interpretarlas. Era una verdad que simplemente existía, tan pura como el aire de la mañana. Cuando te vi recuperar la vista, continuó ella, entendí que la fe no se trata de esperar milagros, sino de vivir como si ya hubieran ocurrido. Tú me enseñaste eso sin decirlo. Efraín sonrió con humildad. Entonces no fue en vano. No, no lo fue. Y creo que eso mismo debes compartir. No historias, no palabras grandes. Solo lo que sientes. Hablar del corazón, murmuró él. Sí. La gente necesita escuchar que la fe también puede temblar, que incluso la luz tiene sombras. Efraín miró el horizonte. El sol se elevaba sobre el templo, dorando los muros con un brillo cálido. A veces pienso que el mundo es como este amanecer, hermoso, pero breve. Quisiera aprender a dejar algo antes de que se apague. Ya lo estás dejando, dijo Miriam. Tu historia camina en las voces de quienes la escuchan. El agua del pozo reflejaba ahora ambos rostros. Efraín se inclinó y observó su propio reflejo, sorprendido por lo diferente que se veía. Este no soy yo. Sí lo eres, respondió Miriam suavemente. Solo que ahora puedes verte. Un viento suave recorrió el lugar. Las ramas se agitaron como si susurraran una bendición invisible. Miriam se levantó, ajustó su manto y lo miró por última vez antes de irse. Te esperan, Efraín. El pueblo necesita tus palabras. ¿Y tú? Yo ya las tengo. Efraín la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las calles. Sintió una mezcla de gratitud y nostalgia. Luego volvió a mirar el agua. Su reflejo parecía hablarle. La fe no se guarda, se comparte. Y así, con el corazón encendido por esa certeza, Efraín decidió que su voz debía servir no para hablar de milagros, sino para despertar almas. El viento del desierto soplaba cálido cuando Efraín decidió salir de Jerusalén. No se marchaba huyendo, sino buscando. Sentía que su historia debía caminar más allá de los muros de piedra, más allá de las plazas donde su nombre se había vuelto rumor. Miriam lo despidió al amanecer, con un trozo de pan envuelto en lino y una mirada que decía más que cualquier palabra. No olvides quién eres, ni lo que viste, le dijo. La fe no se guarda en las manos, Efraín, se reparte. Él asintió, y sin mirar atrás, tomó el camino hacia Betania. El sendero era polvoriento y sinuoso, bordeado por olivares que parecían susurrar oraciones antiguas. Cada paso le recordaba los días en que andaba a tientas, cuando el mundo era solo tacto y sonido. Ahora lo veía todo: el color ocre de la tierra, el brillo de las hojas bajo el sol, el vuelo distante de los cuervos. Pero más que ver, comprendía. A lo largo del camino se cruzó con caravanas de mercaderes y campesinos que llevaban higos y vino al mercado. Algunos lo reconocían y lo detenían. ¿Eres tú el hombre que fue sanado por el Nazareno? Sí, respondía con calma. ¿Cómo fue? Como despertar después de una larga noche. Pero lo más hermoso no fue abrir los ojos, sino abrir el corazón. Las palabras de Efraín corrían entre los viajeros como semillas empujadas por el viento. No predicaba con grandilocuencia ni buscaba atención. Solo relataba lo que había vivido, con la serenidad de quien ha sido tocado por algo mayor que él. Y la gente escuchaba, no tanto por curiosidad, sino por hambre de creer que aún había esperanza. Una tarde, mientras descansaba bajo un olivo, un joven pastor se le acercó. «Mi madre está enferma», dijo con timidez. «He oído que tú hablas del hombre que cura». Efraín lo miró con ternura. «Sí, lo conocí. ¿Podrías pedirle que sane a mi madre?» Efraín sonrió con tristeza. «No tengo poder, hijo, solo palabras, pero si crees, tu fe puede aliviarla más que cualquier milagro».
El muchacho bajó la cabeza. ¿Y si no creo lo suficiente? Entonces deja que ella crea por ti. El joven se marchó y Efraín quedó solo con sus pensamientos. Recordó las palabras de Jesús: tu fe te ha salvado. Comprendió que cada alma tenía su propio desierto que atravesar y que no todos necesitaban recuperar la vista para encontrar la luz. Siguió caminando hasta llegar a un pequeño pueblo cerca del Jordán. Allí los habitantes lo recibieron con curiosidad. Un anciano le ofreció agua, una mujer le dio pan, y en poco tiempo todos se reunieron alrededor de él para escucharlo. Efraín les habló del día en que tocó el manto del Nazareno, del instante en que la oscuridad se deshizo como humo, de cómo la fe puede transformar lo imposible en real. ¿Y dónde está ese hombre ahora?, preguntó una niña. No lo sé, respondió con suavidad. Pero su presencia no se fue. Vive en cada acto de bondad, en cada mirada sincera, en cada corazón que se niega a rendirse. Las palabras flotaron en el aire y el silencio que siguió fue de reverencia. Por primera vez, Efraín entendió que su misión no era buscar al Maestro, sino reflejarlo. No era un profeta ni un sabio, solo un testigo de la luz que lo había despertado. Cuando el sol empezó a caer, los aldeanos lo invitaron a quedarse. Efraín aceptó por esa noche. Se sentó junto al fuego, escuchando los relatos de los demás, historias de pobreza, enfermedad y esperanza. En cada palabra ajena encontraba un eco de la suya. Antes de dormir, miró el cielo lleno de estrellas y susurró: no soy digno de tanto, pero si mis pasos sirven para que otros crean, seguiré caminando. El viento del Jordán sopló suave, como si respondiera a su oración, y Efraín, con el corazón en paz, comprendió que el verdadero milagro no era haber visto, sino no haber dejado de creer. El sol descendía lentamente sobre las colinas de Jerusalén, tiñendo la ciudad con un resplandor dorado que hacía parecer que las piedras mismas respiraban. Después de semanas caminando entre pueblos y desiertos, Efraín regresaba. Sus sandalias estaban gastadas y su túnica cubierta de polvo, pero su espíritu era liviano. No traía riquezas ni seguidores, solo historias, y en cada una de ellas la huella viva de la fe. Cuando divisó las murallas, su corazón se estremeció. Aquella ciudad había sido su prisión y su despertar, el lugar donde había conocido tanto la oscuridad como la luz. Al cruzar la puerta de Damasco, reconoció el bullicio familiar, los pregones del mercado, el aroma del pan recién horneado, el murmullo de los rezos. Todo seguía igual, pero él ya no era el mismo hombre. Buscó el puesto de Miriam. La encontró atendiendo a los clientes con el cabello recogido y una sonrisa serena. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron. Efraín, sabía que volverías. Jerusalén siempre llama a los que no terminan de entenderla, respondió él con una leve sonrisa. ¿Y tú, la entiendes ahora? Ya no busco entender, solo agradecer. Miriam lo invitó a sentarse bajo la sombra del toldo. Le ofreció agua y pan, como la primera vez que lo conoció. Muchos han preguntado por ti, dijo ella. Algunos dicen que predicas, otros que caminas solo contando tu historia. Solo hablo con quien quiera escuchar. No tengo sermones, solo memorias. Y esas memorias están cambiando corazones. Efraín bajó la mirada pensativo. He visto gente llorar al escuchar lo que me pasó. Otros se enojan, otros se ríen, pero todos sienten algo, y creo que eso basta. ¿Y tú? ¿Qué sientes al contarlo una y otra vez? Que cada palabra me devuelve un pedazo de paz. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los muros del templo. Una luz anaranjada cubría los tejados y hacía brillar el aire como fuego suave. Miriam observó el horizonte. A veces pienso que esta ciudad no cambia porque está hecha de promesas incumplidas. Tal vez sí cambia, respondió Efraín. Solo que lo hace dentro de quienes la miran con fe. Un niño se acercó corriendo con una jarra vacía. Efraín, mi padre dice que te vio hablar en Betania. ¿Y qué dijo tu padre? Que hablaste de amor sin mencionar milagros. Efraín rió. Entonces,
entendió bien. El niño sonrió y se marchó, repitiendo su nombre con admiración. Miriam lo observó con ternura. «Ya ves, sin buscarlo te volviste un maestro». «Solo un testigo», corrigió él. «El maestro sigue siendo aquel que me enseñó a ver». El silencio entre ellos fue cálido. El sonido de los pasos, las voces y los cantos del anochecer llenaban el aire con un ritmo que parecía eterno. Miriam miró a Efraín y notó la paz en su rostro. «Has cambiado, pero no por fuera. Es tu mirada. Antes buscaba algo. Ahora parece haberlo encontrado. Encontré el sentido de la oscuridad. Sin ella la luz no tendría forma». La noche caía suavemente y el mercado comenzaba a cerrar. Miriam guardó sus frascos de aceite mientras Efraín observaba las lámparas encenderse una a una como estrellas terrestres. «Jerusalén parece un cielo invertido», dijo él. «Quizás lo sea. Tal vez el cielo se refleje en esta ciudad más de lo que creemos». Un viento fresco recorrió la calle, levantando polvo y olor a higuera. Miriam lo miró por última vez antes de despedirse. «Mañana habrá muchos enfermos en la plaza del Pozo. Tal vez deberías hablarles». «Sí», respondió él con suavidad. No para prometerles curas, sino para recordarles que la fe también se construye con heridas». Cuando ella se alejó, Efraín alzó la vista al cielo oscuro y respiró hondo. Sentía el peso del día y al mismo tiempo una plenitud que no conocía. Las luces de Jerusalén parpadeaban, y en ese parpadeo vio reflejada su propia historia, una vida entre sombras y claridad, entre miedo y esperanza. Por primera vez comprendió que la fe no era una meta, sino un camino sin final. Y mientras el viento nocturno rozaba su rostro, Efraín supo que aún tenía algo más por decir. El amanecer llegó silencioso, envolviendo Jerusalén en una neblina dorada. Desde la colina donde solía reflexionar, Efraín observaba la ciudad despertar. Las primeras luces del día iluminaban los tejados, y el sonido distante de las oraciones se mezclaba con el canto de los pájaros. Había pasado mucho tiempo desde aquel toque que cambió su destino, pero en su corazón el milagro seguía vivo. No como un recuerdo lejano, sino como una llama tranquila que lo guiaba sin cesar. Miriam tenía razón, pensó, mientras el viento le acariciaba el rostro. No fue mi vista lo que cambió, fue mi manera de mirar. Recordó la oscuridad que había sido su mundo. Cada sombra, cada ruido, cada paso dado con miedo lo habían preparado para aquel momento en que la luz se abrió dentro de él. Comprendió que ver no era el don más grande, sino entender lo que se mira. La fe, pensó, era precisamente eso, aprender a reconocer la presencia de lo invisible. Bajó lentamente por el sendero. El polvo del camino se levantaba bajo sus sandalias y el aroma del pan recién hecho llegaba desde las casas cercanas. En la plaza, algunos lo saludaban con respeto. Ya no lo llamaban el ciego, sino el testigo. Y él respondía con una sonrisa sin orgullo, sabiendo que el verdadero honor no estaba en ser recordado, sino en haber creído. Miriam lo esperaba junto al pozo, como tantas veces. Llevaba un manto azul, y su rostro mostraba la serenidad de quien ha aprendido a vivir sin prisa. «Llegas tarde», dijo con dulzura. «Es que el sol también quiso esperarme». Ella sonrió. «Dicen que la gente te busca para escucharte. ¿Qué les dices?» «Les cuento que la fe no me devolvió la vista, me devolvió el alma». «Eso basta», respondió ella. Efraín se sentó junto al pozo y observó el reflejo del agua. «Cuando era ciego», dijo con voz baja, «soñaba con ver el rostro del cielo. Ahora que puedo mirarlo, entiendo que siempre estuvo dentro de mí. No hacía falta abrir los ojos, sino el corazón». Miriam lo escuchó en silencio, sabiendo que esas palabras no eran solo suyas, sino de todos los que alguna vez buscaron sentido en la oscuridad. Una niña se acercó tímidamente, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. «Mi madre dice que tú viste a Jesús», murmuró. Efraín la miró con ternura. «Sí, lo vi». «¿Y cómo era?» «Como la luz del amanecer. No se mira con los ojos, sino con el alma». La niña sonrió.
Dejó las flores junto al pozo y corrió de regreso con su madre. Miriam observó a Efraín con emoción contenida. Has aprendido a hablar con el corazón, y eso sana más que cualquier milagro. Lo aprendí de ti, respondió él, de tu fe silenciosa, de tu forma de creer sin ver. El sol ascendía lentamente y las sombras se acortaban. Efraín miró el horizonte y sintió una paz que no conocía antes. Miriam, a veces pienso que la oscuridad fue un regalo disfrazado. Me enseñó a mirar hacia adentro, y allí encontré lo que tanto buscaba. Entonces tu ceguera fue el principio, no el fin. Así es, y si volviera a perder la vista, no temería, porque ahora sé que la verdadera luz no se apaga. El sonido de las campanas del templo llenó el aire. Efraín se puso de pie y levantó la vista hacia el cielo azul. Todo lo que viví fue para entender esto. La fe comienza cuando se deja de temer la oscuridad. Miriam lo observó con lágrimas contenidas. Efraín, gracias por recordarnos que creer todavía vale la pena. Él tomó su mano y respondió, gracias por nunca dejar de creer en mí. El viento sopló suavemente, llevando consigo el aroma del olivo y del pan. En ese instante, Efraín comprendió que su historia no terminaba allí, solo continuaba en los corazones que aún buscaban luz. Y mientras el día avanzaba sobre Jerusalén, su voz interior le susurró una última verdad. El milagro no fue ver, sino aprender a mirar con amor. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que inspiran y renuevan la fe. Ya haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar este viaje de esperanza y transformación.